Saludos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Punto de Vista. Donde quiera que usted se encuentre, le deseo lo mejor a través del maravilloso mundo de las redes sociales. Su canal de YouTube, Prensa Pedro Duarte, a través del cual llegamos a todos y a todas. Allí en la pantalla aparece el link para suscribirse y la mano para darle me gusta. Hoy me encuentro en la clínica El Rosario. Saludo a todo el personal, a la doctora Marianela y a todo el personal médico, administrativo, personal obrero que hace vida en esta clínica. Pero hoy me encuentro con un gran amigo, un gran doctor, un gran médico y en este caso, por supuesto, neurólogo. Médico, neurólogo, el doctor Luis Reverol. De verdad que para mí es un placer tenerlo nuevamente acá. Hace unos meses, bastantes meses ya, el tiempo pasa volando, doctor. Hicimos un programa sobre los accidentes cerebrovasculares. Hoy, al día de hoy, vamos a estar hablando de una patología neurológica que tiene una importancia tremenda. Hablo del Parkinson. El Parkinson. Vamos a dar algunos tips. Voy a conversar pues con un especialista como es el doctor, con una trayectoria extraordinaria, larga en el mundo de la neurología y en el mundo de la medicina, por supuesto, por lógica. Y en ese sentido, pues, yo, doctor, le doy la bienvenida al Punto de Vista y vamos a comenzarlo, como dice uno siempre, por el principio, ¿no? Hablando, antes de entrar a lo que es propiamente esta afección neurológica, hablemos por qué el nombre de Parkinson. Bienvenido, doctor. Toda la cámara suya. Bueno, el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. Normalmente se suele ver en las últimas etapas de la vida y debe su nombre a que un inglés, el doctor Parkinson, la describió allá en los años 1700 y tanto como parálisis agitante. Fue la presentación del caso. Porque parálisis porque el individuo tiene poco movimiento, pero al mismo tiempo se estaba moviendo. Entonces la describió como parálisis agitante y en el futuro se llamó la enfermedad de Parkinson. Es una enfermedad muy antigua que tiende a aparecer a medida que van pasando los años. ¿Okay? Entonces, es una enfermedad tan frecuente que entre 70 y 80 años, de cada 10 pacientes, 3 tienen algún tipo de afectación Parkinson. Entonces, es una enfermedad que es progresiva, que no tiene cura, pero que puede ser muy bien controlada y que hay que tratar de mantenerla en las diferentes etapas de su evolución para lograr un buen control. La meta sería mantener al paciente en excelentes condiciones con un promedio de unos 30 años que pudieran lograrlo. Eso daría calidad de vida. Entonces, la enfermedad de Parkinson tiende a ocurrir porque se deja de producir una sustancia, un neurotransmisor, en una parte del cerebro que se llama la sustancia negra, donde se produce la dopamina. Esa dopamina es la que produce las alteraciones, la falta de la dopamina produce las alteraciones que vemos. Y así en el Parkinson vemos que hay unos signos no motores, unos signos motores y unos signos autónomos. Ahí en esto que usted dice, doctor, por ejemplo, ya cuando estamos hablando de esos signos, ¿no? Pudiésemos nosotros hablar, en todo caso, de aquella, antes de entrar a esas 5 fases que usted nombra ahorita, aquello que indique en un momento determinado que hay una presunción de que puede haber un Parkinson. ¿Qué nos puede decir a nosotros? O sea, ¿cuáles podrían ser los síntomas de un Parkinson? Los síntomas no motores, que casi siempre anteceden al Parkinson, son muy difíciles de diagnosticar porque pueden verse en muchas patologías: estreñimiento, astenia, es decir, flojera para hacer las cosas, quizá un poco de inexpresión facial. Es decir, hay síntomas que es muy difícil que alguien sospeche con esos signos no motores en la primera fase que tiene un Parkinson. Ya cuando aparecen los síntomas motores, que normalmente pueden comenzar con falta de movimiento, ¿okay? Que normalmente lleva una tríada que es falta de movimiento, que se llama bradicinesia, temblor, que es un temblor fino, ¿verdad? Y la pérdida de la iniciativa.
Esas son, como decir, las características fundamentales de la enfermedad de Parkinson. El temblor es un temblor distal fino, como si contara moneda. ¿Okay? El movimiento, el paciente pierde la capacidad de hacer un movimiento rápido, es decir, tarda en producir el movimiento. Si usted le dice levanta el brazo, hay un periodo de latencia y después levanta el brazo. ¿Okay? Es decir, el comenzar a recibir la orden es el retraso. Y esa es una de las razones por las cuales a un paciente con Parkinson no se le permite conducir vehículos, porque su tiempo de respuesta es tardío y tendría el accidente antes de que él reaccionara. Entonces va a tener la falta de movimiento, la rigidez, como si tuviera, se llama rueda dentada, hacer movimiento y ese movimiento de rueda dentada, y la falta de alteración. Hay otros síntomas que también tienen que ver con otros, como es la pérdida del tono. El individuo se va a sentar y cae bruscamente, se deja caer bruscamente en la silla. Tenemos otros síntomas, como los síntomas autonómicos, que aparecen muy tardíamente. En los síntomas autonómicos se cae la tensión cuando el individuo se levanta, se llama hipotensión ortostática, o pueden ocurrir alteraciones tipo arritmias cardíacas. Otro síntoma que es frecuente en el Parkinson es la fascia, la cara. El paciente con Parkinson es como si no delatara sus sentimientos. Usted habla con cualquier persona y esa persona va colocando en su cara, usted puede ir leyendo lo que va diciendo la persona. En ellos no hay expresión facial. No hay expresión facial, porque entonces la persona tiene fascia o de verdugo, de jugador de póker, porque no hay expresión facial. Y una de las cuestiones que uno insiste en que tiene que hacer ejercicio de expresión facial para lograr la cuestión. Y entre los síntomas autonómicos que acompañan esto, tiende a haber mucha grasa acumulada en la cara. Entonces la persona tiene que estar haciendo lavados frecuentes de su cara con jabón de olor, pues, para evitar esas cuestiones. Y entonces, así tenemos que el Parkinson va pulsando por etapas. Los no motores, que son en la primera fase, son difíciles de diagnosticar, porque se pueden observar en cualquier patología. Entonces tenemos los motores, que pueden comenzar por una falta de movimiento, como una rigidez, o pueden comenzar con un temblor en cuentamoneda, por falta de iniciativa. ¿Okay? Y en el paciente es frecuente ver, cuando él marcha, que va arrastrando la punta de los pies. Ese tipo de marcha se llama festinante y tiene que ver un poco con la edad. O sea, después de los 65 o 70 años, la inmensa mayoría de las personas arrastran algo a la punta de los pies. Fíjese, doctor, que hay dos ejemplos que quiero aprovechar pues, a través de las redes de esta enfermedad de dos pues, famosos, ¿no? En el mundo. El caso de Cassius Clay, pero que duró 30 y tantos años con la enfermedad hasta que llegó a esta última etapa, que ahorita vamos a hablar de esas 5 etapas, ¿no? Y el otro, el Papa Juan Pablo II, que incluso ya a su avanzada edad y avanzado el Parkinson, también se veía el tema de la salivalencia, ¿no? Es decir, no controlar el tema precisamente por la falta de expresión facial, ¿no? Son ejemplos, pero... Y los cambios autonómicos. Los cambios autonómicos que usted nombraba ahorita y que son ejemplos, quiero decir, de que ese periodo que usted dijo ahorita, bien tratado, bien, que llevamos también a tocar ese punto, pues llevó a 30 y tanto, creo 35, 36 años, a Muhammad Ali a llevar la enfermedad como a sobrellevar, igual que el Papa Pablo II. Eso por eso esos dos famosos, el mundo religioso, el mundo deportivo. Doctor, las 5 etapas, esas 5 etapas que se habla tanto del Parkinson, hablemos un poco de eso. Ok, antes quisiera hablar sobre la causa del Parkinson. Por supuesto, claro. La causa del Parkinson son variables. Puede haber una causa genética, una causa hereditaria, pero son pocos los casos demostrados donde hay una alteración de tipo genética. Está la exposición a los pesticidas. Habitualmente se pueden ver más en las personas que trabajan en el campo con el uso de pesticidas como el paraquat. Paraquat sería el gramoxón. Los organofosforados, por nombrar el Baigón, uno de esos
Sí. órgano posgrado. Y tenemos la causa traumática, como ocurrió con Cassius Clay y ocurre con muchas personas. Por el deporte. Aquel novillo Paiva. Ajá, claro. Es decir, entonces los traumas repetidos pueden también ser una causa del Parkinson. Y hay la enfermedad que ya es neurodegenerativa que va ocurriendo. Entonces son las principales causas de producción del Parkinson. Es una situación, como les dije al principio, que entre los 70 y 80 años, de cada 10 pacientes, 3 tienen alguna forma de Parkinson. Una lotería. Sí, porque tienen una forma de Parkinson. Entonces, las diferentes etapas, bueno, está una etapa no motora, que es una etapa, vamos a poner, porque el individuo no tiene ninguna manifestación, sino que tiene estreñimiento, astenia. Eso lo puede catalogar como depresión. Es decir, en esa etapa es depresión. Después aparece una etapa que normalmente debe comenzar por una parte. Es decir, aquí viene el diagnóstico de Parkinson. El diagnóstico de Parkinson es clínico y se basa, uno, en que comience en una parte del cuerpo y dos, que haya respuesta a la levodopa. Entonces, esa mejoría del déficit que está ocurriendo con respuesta a la levodopa establecen el diagnóstico de Parkinson. Levodopa, estamos hablando del tema químico. Sí, el fármaco, que sería lo que antes llamábamos Cinemen, que ahora hay muchas más. Sí, sí. Entonces, esa respuesta a la levodopa es lo que nos habla de que hay un Parkinson, ¿verdad? Entonces, el Parkinson comienza en esa etapa, vamos a ver que esta sería la etapa 2, donde hay debilidad en una parte del cuerpo, el paciente tiene algo de torpeza en una parte del cuerpo y él responde a la levodopa. En esta etapa hay que administrar muy bien el fármaco. Si uno quiere poner al individuo a jugar básquet, agota sus reservas dopaminérgicas y produce daño. Por eso es que el tratamiento debe ser administrado a lo que necesita el paciente. Si uno se excede en la dosis, aparecen trastornos del movimiento llamados disquinesia que perjudican al paciente. Si se queda corto, aumentan los daños. Entonces hay que estar haciendo el control y ajustando la dosis del medicamento. Esa sería, como decir, la segunda fase del Parkinson. Después viene otra tercera fase donde ya no es una sola parte del cuerpo, sino que están todos los elementos. Es decir, el Parkinson se generalizó. Están ocurriendo alteraciones de trastornos en el movimiento, de tipo temblor, la bradicinesia, el estar limitado en la movilización, ¿okay? Lo de la fase inexpresiva. Esa sería más o menos la fase 3. En la fase 4 se hace akinético. El paciente ya no hace ningún movimiento, permanece en una silla de ruedas sin hacer esta cuestión. Está la fase 5, que también se llama Parkinson Plus, donde aparte del problema del Parkinson pueden presentarse otros problemas como demencia, trastorno de la deglución que se llamaría parálisis pseudobulbar, porque no hay alteración al bulbo, pero el individuo se olvida sencillamente cómo tragar. Y cursa también con aumento de la salivación, o sea, cialorrea. Es decir, esas serían, como decir, las 5 etapas que conlleva. Ahora, doctor, en el caso de cianorrea, que en este caso es el tema de la saliva, y corrió lo que dije hace rato con respecto al Papa Pablo II, ¿no? Que padecía ya eso producto del avanzado estado del Parkinson. Cuando usted habla, doctor, en un primer momento incluso, fíjese que se habla de cierta edad, ¿no? De 60 en adelante, etcétera, como un porcentaje muy alto, de que entre esos 10, unos 3, por lo menos, puedan padecer. Sin embargo, se ve mucho también en la juventud. Y usted hablaba ahorita del factor genético. Cuando hablamos de la juventud, ¿podríamos nosotros ligarlo, unirlo al factor genético? Porque se ven jóvenes, yo he visto jóvenes... Bueno, sí, normalmente sería la parte genética, pero normalmente es una enfermedad neurodegenerativa, entonces es difícil verla por neurodegeneración en un individuo joven. Normalmente tendría que ser una exposición muy violenta a algunos pesticidas, o exposiciones traumáticas repetidas, como ocurrirían los boxeadores. Entonces serían
las indicaciones de ver a una persona joven con esta cuestión. Y debe responder al medicamento, a la levodopa, como ya dijimos anteriormente. Sí. Debe haber respuestas para que hagamos diagnóstico de Parkinson, porque hay otras enfermedades que se pueden confundir con Parkinson. O sea, si usted tiene un trastorno en la marcha, trastorno en miembros inferiores, puede ser una situación que llamamos parkinsonismo, donde no es Parkinson, sino que se llama parkinsonismo. El individuo tiene dificultades para la marcha, que se llama apraxia o dispraxia de la marcha. Apraxia o dispraxia es la incapacidad de hacer movimientos complejos aprendidos. Hacerse el nudo de la corbata, abrocharse un botón, peinarse, son movimientos complejos aprendidos. Ese movimiento complejo aprendido, que es el caminar, se puede perder. Entonces, se pueden perder por otras cuestiones diferentes al Parkinson. Y como se parecen, se llaman parkinsonismo de miembros inferiores. Un tipo de presentación. Sí. El tratamiento, hoy en día disponemos de medicamentos que actúan directamente en el Parkinson, como sería la levodopa. La levodopa es, como dicen, el gold standard, es el medicamento de elección, al menos inicial. Entonces se comienza con la levodopa y debe haber respuesta. Pero llega el momento en que no nos interesa gastar mucha levodopa. O sea, no emplear mucha levodopa porque estamos exfoliando la dopamina. Claro. Entonces nos metemos por otras vías que son los agonistas dopaminérgicos. Esos agonistas dopaminérgicos van a lograr por otras vías mejorar la función del Parkinson del paciente. Y así tenemos una serie de medicamentos como el pramipexol. El pramipexol es un agonista dopaminérgico que va a estimular la vía dopaminérgica, pero por otro mecanismo que no es tanto la exfoliación de la dopamina. Tenemos un antiviral como la benmantina que también podemos utilizar. Tenemos otro como la saligilina que también empleamos allí. Y en algunos sitios se está empleando en México, en otras partes, en Europa, se está empleando otro que es la apomorfina, que no tiene que ver con la morfina, pero que es un buen agonista dopaminérgico, sobre todo en esas etapas finales del Parkinson, cuando ya no hay respuesta, claro. Se emplea Claro, por supuesto, doctor, toda esta cantidad de tratamientos que van al tema ya químico, a nivel neurológico o a nivel cerebral, pues en este caso son controlados, en este caso por ustedes, ¿no? El neurólogo, en razón de lo que la realidad porque el paciente vive, ¿no? Doctor, hay estudios, voy a dar dos preguntas de una vez. Hay estudios que dicen que afecta más a hombres que a mujeres. O sea, quisiera escuchar su opinión al respecto. Y lo otro, el tema del sueño, para efecto de lo que es la tranquilidad un poco pues del paciente, y el tema de la alimentación. Perturba, es lógico, yo me imagino que sí, debería perturbar por lógica, ¿no? Pero a veces lo que uno cree que es la lógica, en el caso de la medicina no lo es. El sueño, ¿no? Un buen sueño, un sueño reparador. Y el tema de la alimentación, o sea, hasta qué punto pues, y qué podemos decirle a los pacientes que pueden estar padeciendo y a los familiares que tienen estos pacientes en las diferentes etapas. Tratamos de hacer que el paciente tenga un sueño reparador, ¿ok? Tratamos de hacer que el paciente tenga un sueño reparador y podemos lograrlo a través de medicamentos. El medicamento para el Parkinson lo aplicamos durante el día porque el Parkinson tiende a desaparecer con el sueño. Cuando el individuo duerme, ya no hay Parkinson. Desapareció el Parkinson. Entonces, hay que buscar que el individuo tenga un sueño reparador, haciendo armonizar con los diferentes formas del sueño, claro, para evitar esa cuestión. En cuanto a la alimentación, bueno, hay que dar una alimentación acorde al individuo, pero hay algunas cuestiones que son importantes, ¿verdad? El individuo está limitado, entonces hay que tomar algunas estrategias a los familiares. La sopa se le va a dar en taza, porque es un individuo que no va a poder hacer, claro, tomar con la cuchara. Entonces se le da la sopa en taza, la carne se le pica para que sea más fácil deglutirla. En vez de darle tenedor, se le puede dar cuchara para su alimentación. En cuanto a su vida diaria, debe evitarse la alfombra o los desniveles que puedan producir ayuda, porque como ya hablamos,
él tiende a arrastrar la punta de los pies. Y en el baño, él le puede costar levantarse, es conveniente colocar un pasamanos o algo donde él se pueda agarrar para poder hacer su... Exacto. O poder levantarse y sentarse de la poseta. Esas son algunas medidas que son buenas colocar en el paciente con Parkinson. El sueño, la alimentación y el control adecuado. El paciente a veces sufre problemas depresivos y el apoyo familiar es fundamental. Exacto. Eso es fundamental para lograr esta... Bueno, doctor, agradecido de verdad. Creo que estos tips son importantísimos. En una enfermedad que si bien es antiquísima, pues se presenta con mucha fuerza ahorita, ¿no? Algún día hablaremos del Alzheimer por allí. Sí, y debe ser muy bien administrada, porque el exceso de medicamentos también perjudica. Exacto. Ni quedarse corto ni dar de más. De ahí la importancia, doctor, de asistir al especialista. Así de sencillo, tenemos que hacerlo a nivel mundial. Donde quiera que esté, nadie tiene que adaptarse, doctor, y mucho menos una patología como esta. O cuando hayan indicios de que pueda hacer algo parecido. Yo agradezco mucho, doctor, y algún día estaremos hablando de otras patologías por allí. Yo estaba escuchándolo y también me voy un poco hacia el Alzheimer, etcétera, que también es algo tan importante. Y algún día haremos algo pues parecido con esta otra patología. Yo le agradezco muchísimo su gentileza, doctor. Aquí donde estamos, en su consultorio, usted acaba de ver una cantidad de pacientes, ahorita estamos en una actividad. Y bueno, agradecerle, reitero, pues al personal de la clínica. Muchas gracias, doctor, por todos esos tips que seguro van a caer muy bien a quienes nos ven y nos escuchan. Y a todos ustedes lo mejor, que Dios les cuide, les bendiga y nos vemos en otro punto de vista. A la orden.